Imagínense la siguiente situación. Teseo es el capitán de un barco de pesca que cada día zarpa desde Atenas, se enfrenta a grandes olas en busca de alimento y regresa al puerto al atardecer. Cada vez que regresa al puerto, Teseo cambia una parte chiquita de su barco, de forma que cada día se reemplaza a una pieza. Con el tiempo, por supuesto, Teseo ha reemplazado todas las partes de su barco. Ahora, imagínense que un viejo marinero estuvo recolectando las viejas partes del barco y ensamblándolas de manera que pudo recrear todo el barco. De esta forma, ahora existen dos barcos que son el barco de Teseo. Pero surge una paradoja. ¿Cómo puede el barco verse duplicado? ¿Cuál de los dos es el barco de Teseo? Ahora, piensen en la misma situación, pero reemplazando al barco por el judaísmo, a cada pieza por una tradición y a Teseo por nosotros. Ciertamente, es una situación fácil de imaginar. Nosotros no tenemos las mismas tradiciones que nuestros antepasados. Hemos ido reemplazando cada parte del judaísmo hasta casi llegar al mismo dilema que Teseo. Obviamente, existen cierta parte del judaísmo que no se han modificado a lo largo de la historia, pero si ustedes la pusieran enfrente, si yo les pusiera enfrente a un judío del año cero y a un judío actual, ¿podrían decir que son el mismo barco? ¿El judío actual puede seguir definiéndose como judío? ¿O pueden existir dos barcos incluso? Hola, yo soy Tommy Pollack, y este Shavuot quiero hablarles sobre uno de los sucesos más importantes del Hag. Justamente, Shavuot es uno de los Shloshet Regalim, o tres fiestas del peregrinaje, en las cuales todos los judíos en las épocas bíblicas ascendían a Jerusalén para hacer las ofrendas correspondientes a las fechas. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son estas ofrendas? ¿Qué pasó con ellas? ¿Se reemplazaron? ¿Se abandonaron? ¿Cómo funcionaban? Bueno, esta tradición que sucedía en Shavuot, en Pesaj y en Sukkot, eran los korbanot, también conocidos en español como sacrificios. Esta tradición no fue completamente abandonada, a pesar de que creamos esto, sino que más bien fue reemplazada. El korban viene de la palabra en hebreo karob, que significa cerca o acercar. Y los judíos justamente hacían los korbanot como un método para acercarse a Dios, y también como medio para dar las gracias, para hacer peticiones y para expiarse de sus propios pecados. Los korbanot podían consistir en distintos materiales o cosas, podían ser sacrificios de pan, aceite, vino, algún vegetal, incienso o incluso un animal de pezuña partida y rumiante, obviamente domesticado. Los korbanot fueron realizados por los judíos incluso después de la destrucción del segundo templo, llegando hasta el año 590 después de la era común, momento en el cual fueron reemplazados por la lectura sobre los mismos, que era suficiente para dar equivalencia a la acción del corbán. De este cambio, por ejemplo, surge Minjá, que es el primer rezo del día, y también el Shema Israel. Esta es una tradición judía religiosa clave, que se realizaba a diario realmente, y a veces más de una vez incluso. Pero, volviendo a la paradoja de Teseo, no es una tradición que sigamos hoy en día. Hemos evolucionado y vamos más allá. Esta pieza clave del judaísmo se perdió, entonces los invito a cuestionarnos. ¿Igual somos judíos? La gran pregunta acá es, ¿cuál es la esencia del barco de Teseo? ¿Y cuál es la esencia del judaísmo? Encontrar esto tal vez nos ayude a decidir sobre una de nuestras opciones, y de manera más útil, definir si el judío del año cero o nosotros somos los verdaderos judíos, o si ambos lo somos, si hay alguna conexión en el medio. Sin embargo, no es algo fácil. El judaísmo es prácticamente imposible de definir bajo un punto o eje central, porque hay tantos tipos distintos de judíos que es imposible centralizarnos a todos bajo un mismo ideal. Piénsenlo a fondo. ¿Qué tienen en común un judío ultraortodoxo, un judío reformista y un judío ateo? Poco. Es difícil encontrar muchas conexiones. Y de esta forma, ¿cómo hacemos para definir la esencia? Bueno, una posible respuesta es la que venimos dando hasta ahora, diciendo que la esencia son aquellas piezas que nos formaron a lo largo de la historia. Pero ¿cómo hacemos para dar una esencia intertemporal, una esencia que nos conecte con el pasado? Es complicado definirnos según tradiciones o prácticas específicas. Pero quizás no tenemos que definirnos de esta forma. Quizás, en vez de enfocarnos en las piezas del barco, podemos enfocarnos en la navegación. Teseo mismo pensaba que el verdadero barco era el cual lo llevaba cada día en sus grandes aventuras. Él pensaba que las partes del barco no lo formaban, no eran las distintas piezas de madera lo que definía su barco, sino el hecho de que lo llevara y la navegación que hacía. Así estamos cambiando la esencia del lugar, pasa de la herramienta a la gente, y cuando lo pasamos al judaísmo, volvemos a la esencia de las tradiciones que transmitimos de generación en generación, a la vivencia que lleva cada judío. Así podríamos decir que la transmisión de la esencia no es simplemente cumplir con un checklist del judaísmo, sino que es vivir como un judío consciente, con una identidad definida y una práctica coherente de la misma. El judaísmo pasa a ser un estilo de vida en el cual nosotros somos Teseo y el barco es el medio por el cual nos expresamos y nos relacionamos también. Sin embargo, no todo se resuelve con esta perspectiva, pues, como dije antes, no todos los judíos vivimos el judaísmo de la misma forma. Pero entonces, ¿cómo podemos definir una esencia de forma objetiva? ¿Qué nos conecta como pueblo y qué nos lleva del judío al judaísmo?
son cuestionamientos esenciales para hacerse. Es muy complicado de definir. Todos nosotros vivimos bajo un estilo de vida judío que nos lleva a definirnos como los descendientes de aquellos que hacían los corbanot en los antiguos templos. Pero podríamos estar equivocados también. El dilema persiste, no necesariamente por llamarnos judíos somos judíos. Quizás la esencia sí existía y fue eliminada. Solamente buscamos excusas para identificarnos como nuestros antepasados. O tal vez la esencia existe y la esencia la seguimos teniendo, pero no hemos podido definirla, al igual que Teseo no tiene del todo claro si su barco es uno, el otro, los dos o ninguno incluso. Al final depende de la interpretación de cada uno, porque somos nosotros los que vivimos el judaísmo, los que lo transmitimos y los que diseñamos su futuro también. ¿Cuál de las posturas los convence más a ustedes? ¿Dónde encuentran ustedes su esencia? ¿Y creen que eventualmente podemos ponernos de acuerdo sobre una definición objetiva específica? Todos estos son cuestionamientos esenciales para hacernos sobre nuestro judaísmo. Dentro de la familia Noar Tzioní, nosotros buscamos crear identidades judías fuertes. Con la consolidación de la identidad viene el cuestionamiento sobre dilemas como el planteado ahora, fundamental para entender qué tanto debemos seguir ciertas tradiciones para ser judíos. Nosotros no creemos que el judaísmo sea una base de preceptos o mitzvot. No creemos que el judaísmo sea nada más hacer o no hacer. Creemos que el judaísmo es pluralista, basado en la autodefinición y en el legado judío. Sin embargo, también creemos que el pueblo judío tiene una conexión que nos impulsa hacia un destino común. Muchas veces nos encontraremos frente a dilemas que nos sacuden las identidades judías. Al fin y al cabo, podría ser que el Corban era tan fundamental que abandonarlo hizo que ya no seamos judíos. Pero el judaísmo va más allá de las tradiciones. Las usa como medio para expresar ideales y valores. El judaísmo no es una práctica nada más, es una vivencia. Y nosotros, como Noah, buscamos impulsar a los Javerim a tener una vivencia judía propia y plena. De a poco, cuestionándonos sobre dilemas como este, podremos ir consolidando cada uno una identidad judía más completa, y así nos impulsaremos a cumplir con los ideales propios y de la Noah. El barco de Teseo se encuentra dentro de todos nosotros, y constantemente reemplazamos piezas de forma que construimos barcos más fuertes. Y les pregunto a ustedes, por elegir mejores piezas, ¿dejamos de ser nosotros mismos? ¿O somos más nosotros mismos cuando adquirimos esas piezas? Ciertamente el judaísmo es todo un dilema. Este Shabbat los invita a cuestionarse. ¿Cómo vivo mi judaísmo? ¿Qué me hace judío? ¿Debo seguir ciertas prácticas para ser judío? ¿Cuál es la esencia de mi judaísmo? Al final, este Hag es parte de todos nosotros. Pero, ¿nosotros somos parte del Hag? Hag Sameach y Hazak Bematz.